Donald Trump endurece las penas a traficantes y consumidores de fentanilo. Hoy firmó una ley con la que además elimina, dice, las lagunas que los delincuentes utilizan para eludir la ley y facilita a las fuerzas del orden la persecución a esos delincuentes, dice. Bueno, Donald Trump también acusó que los criminales ejercen, dice, un tremendo control sobre México y que las autoridades de nuestro país, dice Donald Trump, están petrificadas. Temen presentarse en sus oficinas, tienen miedo de presentarse en sus oficinas, dijo, porque los cárteles controlan a los políticos. Después, si alguno tiene alguna duda que de qué es lo que está buscando Estados Unidos, de desmantelar las redes políticas de protección del narcotráfico, del crimen organizado, después de esta declaración no puede tener ninguna duda. También sumó a Canadá y a China como responsables de la crisis de opioides que sufre la Unión Americana. Es la más reciente ley firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de la ley contra el fentanilo, con la que se compromete a liberar a Estados Unidos de lo que denominó una plaga mortal de drogas. Today we strike a righteous blow to the drug dealers, narcotic traffickers, and criminal cartels that we've all been hearing so much about for so many years, and very little has been done. And we take a historic step toward justice for every family touched by the fentanyl scourge. Según el documento, cualquiera que posea, importe, distribuya o fabrique cualquier sustancia ilícita relacionada con el fentanilo estará sujeto a enjuiciamiento penal, de la misma manera que cualquier otra sustancia controlada. Las sanciones van desde los 10 años de cárcel hasta cadena perpetua. Se trata de la clasificación más estricta hacia las sustancias relacionadas con el fentanilo. En el mismo documento explica que, por un lado, la ley cierra las lagunas que los delincuentes utilizan para eludir la ley. Por el otro, facilita a las fuerzas del orden la persecución de esos delincuentes. Algunos críticos advierten que la ley puede derivar en duras penalizaciones para millones de estadounidenses que sufren de un problema de adicción, en especial los afroestadounidenses. Ante medios y familiares de víctimas por consumo de fentanilo, Trump aseguró que México está paralizado por los cárteles de la droga. Strong controls over Mexico. We have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. Para Trump, México no es el único culpable de la crisis de fentanilo en el que se encuentra Estados Unidos. Indicó que Canadá y China también son parte del problema y por ello les impuso aranceles. En el caso de China, hizo un llamado. And I think we're going to work it out so that China is going to end up going from that to giving the death penalty to the people that create this fentanyl and send it into our country. En la última década, las muertes por sobredosis de fentanilo han ido en aumento. Este año es el más crítico, pues todavía no termina y ya suman 82.138 casos, superando lo reportado en 2024, cuando hubo 80.400 casos. Bueno, como decíamos, si alguien tiene dudas de lo que quiere hacer Donald Trump en relación con el crimen organizado en México y particularmente con el tema del fentanilo, que las pierda. Está más claro, imposible. Quiere a los políticos que están en las redes del fentanilo, quiere a quienes manejan esas redes de tráfico de fentanilo y quiere golpear a los grupos criminales que utilizan, que trafican con fentanilo. Parte de esa tarea se está haciendo, hay que decirlo, se está haciendo parte de esa tarea en México, en el Gabinete de Seguridad, pero hay otra parte que no, que son las redes de protección de políticos, empresarios, de otros personajes, de funcionarios, al tráfico de fentanilo y a las redes del crimen organizado. Ese es el punto central. Y bueno, a partir de eso se tendrán que elaborar políticas y tomar decisiones. En ese ámbito, las decisiones todavía no se han tomado.
Jorge, bueno, y no solamente el tema de fentanilo es lo que le está preocupando a las autoridades estadounidenses. La fiscal Pam Bondi ha puesto especial atención sobre todo al tráfico de metanfetaminas, que suele ir de la mano con el del fentanilo y que cada vez es más y se cruza más con distintas drogas. Esto para aumentar sus efectos y para hacerlas más adictivas. Y bueno, al mismo tiempo se hacen cada vez mucho más peligrosas, Jorge. Sí, el Triángulo Dorado, ahí donde se juntan Sinaloa, Durango, Chihuahua, se ha convertido en la principal región para la instalación de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, que son diferentes, mucho mayores que los del fentanilo, son más contaminantes y ahora que habla Pam Bondi de eso, le vamos a recordar, visitamos un campamento de producción de metanfetaminas, hemos visitado varios, ahora le vamos a mostrar el que estaba cerca de Jesús María, muy cerca ahí de donde fue detenido Ovidio Guzmán, a escasos 60 kilómetros de Culiacán. En general en el país, en lo que va de esta administración, se han decomisado más de 800 laboratorios. 700 de esos estaban aquí en Sinaloa. A ver, coronel, ¿por qué no nos explica? Digamos, el proceso de este laboratorio comienza desde aquí. Aquí comienza el proceso de producción de drogas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí exactamente? Este se conoce como reactores. Aquí es donde el personal que dedica a esta actividad introduce una serie de ciertas cantidades de productos o precursores químicos. Al ingresarlos dentro de este contenedor, lo cierran herméticamente, lo prenden gas, le llaman cocinar. Es donde cocinan, como donde se exactamente, dice, ¿no? donde Aquí cocinan. Y ya de este destilador que puede ver, va cayendo la sustancia que posteriormente al siguiente proceso que vemos más adelante es donde le agregan otros químicos y empieza a elaborarse lo que se conoce como la metanfetamina líquida. ¿Qué tanto se produce aquí? Pues mire, el estado de Sinaloa lleva el primer lugar a nivel nacional. En el segundo lugar sería, por ejemplo, Durango y Jalisco. ¿Qué más hay aquí? ¿Con qué es lo que utiliza? Sí, hemos encontrado desde ácido clorhídrico, ácido bencílico, mercurio, sosa cáustica, alcohol industrial, es muy tóxico todo lo que hemos encontrado. ¿Cada una de estas tinas es para hacer el producto o son diferentes tipos de productos? No, es el mismo. Cada tina es aproximadamente 1.500 litros lo que se lleva una tina de estas. Aquí ya son los toques finales, se da cuenta, ya está más concentrado el material. Esto ya debe ser metanfetamina, lo podemos confirmar con el aparato. Y aquí con los quemadores lo empiezan a cocinar y con los ventiladores tratan de darle la consistencia para que terminando de aquí ya lo debe estar el lugar donde los embarcan, que son como jarras donde raspan todo esto y ya se lo llevan para el área urbana. Metanfetamina. Y aquí ya se ve la gráfica. Es el proceso. Esto ya es todo esto ya es el último proceso. Después esto le echan otro químico para que se haga sólido. Ya lo conocen como el cristal. Esto sería esta parte de aquí. Eso es lo que se vende. ¿Cómo se vende? ¿Se vende la piedra completa? Hacen bolsitas de dosis individuales, 3, 4 miligramos, hacen bolsitas de 10 miligramos, bolsas de kilo, depende cómo lo vayan a comercializar. Así es. Somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones.
Bueno, dicen que en México no hay censura, pero no es verdad. No hay un sistema institucional de censura, pero las presiones hacia los medios y periodistas, sean directas o indirectas, son cada vez mayores. Uno de esos mecanismos que están utilizando es iniciar procesos por violencia política de género ante cualquier crítica a una mujer en funciones partidarias o no del gobierno. Hay formas de intimidación inéditas, como lo que hemos visto con Gerardo Fernández Noroña, que utilizó su cargo como presidente del Senado para obligar a un ciudadano con el que había tenido un ciudadano que lo llevó a increpar a decirle que hacía en esta sala VIP elegante del aeropuerto y que le ofreció, y agarró Fernández Noroña y le dijo que tenía que ofrecerle una disculpa pública en el Senado y que lo transmitiera el canal del Congreso para humillarlo, Jorge. Sí, pero en otros casos hay una censura lisa y llana. Ahí está el caso de nuestro amigo Héctor de Mauleón y del periódico El Universal, censurados y perseguidos por decir simplemente la verdad, que la consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, un agente del gobernador Américo Villarreal, quería ser presidenta del Tribunal de Justicia con apoyo oficial. Y lo logró. Pero nada se parece a lo que está haciendo Laida Sansores en Campeche. Al periodista Luis González y al periódico Tribuna les han puesto un censor del Tribunal Superior de Justicia, que es el que antes de que publique cualquier cosa debe aprobar los textos, mismos que no pueden criticar a la gobernadora ni al gobierno estatal. No recuerdo jamás una medida censora semejante. Por supuesto, eso no está en la ley, no está permitido, pero se aplica ahí en Campeche con Laida Sansores, porque ahí su palabra es la ley. Y hablando de palabras, de eso, de este tipo de censuras, no hay ni una palabra en la mañanera. La batalla por la libertad de expresión sigue, pese a las recientes resoluciones en tribunales. En Campeche, una jueza impuso un censor oficial al periodista Jorge Luis González Valdés y al diario Tribuna, por emitir opiniones sobre el gobierno de Campeche. El argumento es no lastimar la dignidad de la gobernadora Laida Sansores, quien acusó que fue violentada como mujer. Con esta medida cautelar, el Tribunal Superior de Justicia revisará los contenidos del periodista y el periódico antes de que los publiquen, y no podrán hablar de la gobernadora. Jorge Luis y el diario Tribuna llevan meses enfrentando el proceso legal, en el que incluso al periodista se le pidió pagar 2 millones de pesos por supuesto daño moral hacia un empleado del gobierno de Campeche. Además, el juez exigía la casa de Jorge Luis como garantía. Pero el 9 de julio, un tribunal colegiado suspendió las medidas, que también incluían la provisión para ejercer su profesión por 2 años y bajar el contenido de la página del diario Tribuna. El Tribunal Federal determinó que las restricciones eran inconstitucionales, mientras que su colega Héctor de Mauleón y el diario El Universal fueron sancionados por el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Les ordenó retirar una columna publicada el 1 de mayo titulada Huachicol y el Poder Judicial en Tamaulipas. La columna hace referencia a una presunta red de tráfico ilegal de combustible liderada por Juan Carlos Madero Larios, exdirector de Operación Aduanera y cuñado de Tania Contreras, quien era consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal y quien aspiraba a presidir el Supremo Tribunal de Justicia Estatal. Tania Contreras denunció que la publicación afectó su imagen durante el proceso de elección judicial y que sufrió violencia de género. La resolución contra de Mauleón y El Universal también exige la inscripción del periodista y del diario por un periodo de 4 años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos son solo 2 casos de varias denuncias presentadas por funcionarias, servidoras públicas y legisladoras del partido oficialista, quienes se quejan de sufrir violencia de género. Y los ciudadanos comunes no se salvan de ser sancionados por publicar contenido de este tipo en redes sociales. Apenas en mayo pasado, el abogado Carlos Velázquez de León ofreció una disculpa pública a Gerardo Fernández Noroña. Su delito, increpar en septiembre del año pasado al senador en una sala del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El video se viralizó. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Por este hecho, Fernández Noroña presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el abogado. Ambos firmaron un acuerdo y después de aceptar el término, Fernández Noroña se retiró sin voltear a ver al abogado.
De verdad es una vergüenza que a estas alturas en México sucedan este tipo de cosas, que de esta manera se quiera amordazar no solamente a los periodistas, sino a los ciudadanos, a los que están en sus casas. Mientras tanto, siguen las labores de búsqueda de Ana Ameli, la joven de 19 años desaparecida mientras hacía hiking en la Jusco, una zona donde todos los fines de semana transitan numerosos deportistas para caminar y escalar. Hoy su madre se presentó en Palacio Nacional para pedirle ayuda a la presidenta para poder localizar a su hija. El tiempo se agota. Desapareció en el Cerro de la Jusco el sábado 12 de julio en el Pico del Águila, pero el tiempo se agota y yo pienso que mi hija ya no está ahí. La madre de la joven de 19 años, Vanessa Gámez, acudió este miércoles a Palacio Nacional para solicitar la intervención del gobierno federal en la localización de su hija, desaparecida en el área montañosa de la Jusco, en la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con la investigación, Ana visitó la zona del Pico del Águila como parte de una actividad de senderismo, disciplina que practica desde 2024. De acuerdo con su madre, las personas con las que se quedó de ver no llegaron. Ella iba con un grupo, no eran sus amigos, pero iba con un grupo. Aparentemente los amigos que la citaron ahí nunca llegaron. Creemos que pudo haber sido una trampa, sin embargo ella subió. Hay una foto que ella misma manda a las 5 o 6 de la tarde del pico y pues ella estaba viva en ese momento. Vanessa Gámez fue recibida por representantes del gobierno capitalino y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para conocer los avances en la investigación y búsqueda de su hija. Los trabajos se centran en las rutas señaladas con base en la última ubicación registrada en el teléfono celular de la joven, además de la información obtenida de testimonios y registros visuales. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay más personas involucradas en la desaparición o si hay denuncias adicionales en torno al caso. El día que desapareció fue captada en una fotografía con un grupo de senderistas. Eran entre las 5 y 6 de la tarde. De acuerdo con habitantes de la zona y colectivos, el área se ha ido convirtiendo en un lugar inseguro. Los delincuentes aprovechan la gran cantidad de personas que asisten a realizar actividades deportivas y recreativas. De acuerdo con las autoridades, desde noviembre de 2027 se tiene registro de 278 reportes de personas no localizadas en la alcaldía Tlalpan. Esto equivale a una desaparición cada 10 días en casi 8 años. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, estas son las historias cotidianas y terriblemente cotidianas que se viven en la Ciudad de México y en muchos otros lugares del país. Terrible, las desapariciones. Las desapariciones es el peor castigo que puede tener una familia. Las redadas del ICE en campos agrícolas, la última de las cuales generó la detención de casi 400 trabajadores, incluso la muerte de uno de ellos, están castigando a los migrantes, pero también a todo el sector agrícola estadounidense. Hoy comenzó una huelga de 3 días de trabajadores agrícolas en California para protestar contra las redadas. Trabajadores agrícolas en California inician un paro de 3 días. Lo llaman huelga por la dignidad. Lo hacen en protesta por las recientes redadas migratorias en el sur del estado, las cuales dejaron más de 360 detenciones, pero sobre todo la muerte de Jaime Alanís García, un jornalero mexicano. Alanís García murió después de intentar esconder de los agentes federales subiéndose Alanís García murió después de intentar esconderse de los agentes federales subiéndose a un invernadero de 30 pies de altura. Fue declarado con muerte cerebral. La movilización fue convocada por organizaciones comunitarias, activistas y líderes del sector agrícola. Nobody feels safe when they hear the word ICE. Even the documented people, we know that the neighborhood is full of a combination of those with and without documents. And there's always rumors. Even a rumor can start and it will keep people home. So it affects everything that we do. Exigen el cese inmediato de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, así como el reconocimiento legal de quienes laboran en el campo. Incluso varios de los trabajadores agrícolas tienen sus papeles en regla, pero ante el temor de no permitirle identificarse, han decidido no presentarse a trabajar. They have a 15-year employee who won't even show up to work. He's here with documentation, but he's scared to death
He hasn't shown up in weeks since 4 raids occurred in nearby. He won't even show up because he's scared to death of being pulled over for simple reason because of the way he looks, because he's being racially profiled. Los organizadores también exigieron al Congreso de Estados Unidos aprobar una alternativa para contratar legalmente a los trabajadores agrícolas, quienes han contribuido durante años a la economía del país sin contar con garantías legales ni seguridad jurídica. Yo pienso que si esto sigue así, muchos rancheros van a perder mucha cosecha, especialmente ahorita viene la uva. Yo pienso que si esto sigue así, la uva se va a perder porque no va a haber personas que quieran ir a trabajar. Las redadas de los últimos días realizadas por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se concentraron principalmente en granjas de cannabis en el sur de California. Sin embargo, según denunciaron organizaciones civiles, también afectaron a jornaleros que buscaban empleo en tiendas departamentales. Otros inmigrantes, a pesar de no tener antecedentes penales, fueron arrestados en las operaciones. De acuerdo con estimaciones del gobierno estadounidense, más del 40% de los trabajadores del campo son migrantes indocumentados. Y bueno, mire, este tema de los trabajadores agrícolas es terrible. Además, los trabajadores agrícolas ahí en California tienen una larga experiencia con dirigentes que han sido notables a lo largo de muchos años. Entonces, ese va a ser un conflicto notable. ¿Por qué? Porque si no, no puede funcionar la agricultura de los Estados Unidos sin los trabajadores migratorios. Tampoco la construcción. Estuvimos el domingo en Estados Unidos, en Miami, con Viviana, y veíamos, la construcción está paralizada prácticamente. No está paralizada, hay grúas por todos lados, y Miami es una explosión de construcciones, pero no hay trabajadores. Las obras se demoran enormemente porque los trabajadores no están yendo a sus labores porque tienen miedo. La construcción y la agricultura son los más afectados por la política migratoria de Donald Trump. Sin lugar a dudas, llama la atención cómo hay tanta obra que está prácticamente parada o con muy pocos trabajadores. Y el que a un año del atentado que casi acaba con su vida terminó festejando en la final del Mundial de Equipos de Fútbol fue Donald Trump, al que al mismo tiempo parece que se le acabó la paciencia con Putin y lo amenaza con ponerle aranceles del 100% para Rusia si no pacta la paz con Ucrania en 45 días. ¿Y qué cree? A Putin prácticamente le valió gorro. ¿Por qué? Porque hoy lanzó 400 drones y un misil balístico dirigido principalmente a 3 ciudades ucranianas y ahí dejó 18 heridos. Tras años de elogiar a Vladimir Putin y hablar de una productiva relación, Donald Trump cambió de tono hacia el mandatario ruso. Desde el despacho Oval, Trump dijo estar decepcionado de que su homólogo ruso no cumpla con las promesas de paz con Ucrania. I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump hizo el fin de la guerra en Ucrania una de sus prioridades en política exterior. Este anuncio sucedió durante su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la oficina Oval, en donde acordó apoyar con grandes cantidades de armamento para enfrentar el conflicto con Rusia. We've made a deal today where we are going to be sending them weapons and they're going to be paying for them. We're not buying it, but we will manufacture it and they're going to be paying for it. El presidente Donald Trump precisó que el equipo con un valor estimado de miles de millones de dólares será enviado por Estados Unidos, pero financiado por Europa. Sobre esto habló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dijo que el gobierno ruso toma muy en serio las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El portavoz del Kremlin dijo que Putin responderá cuando sea necesario y que Moscú sigue dispuesto a negociar la paz con Ucrania a pesar de los intentos fallidos. Pese a este ultimátum, los bombardeos continúan entre ambas naciones. Al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas un adolescente, debido a una jornada de bombardeos ucranianos en 3 regiones rusas. Las fuerzas de defensa aérea rusa aseguraron que destruyeron al menos 12 aviones no tripulados. En tanto, en Ucrania, al menos 8 personas resultaron heridas tras un nuevo ataque aéreo ruso en la región central de Vinnytsia.
De acuerdo con la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia lanzó 400 drones y un misil balístico, dirigidos principalmente a las ciudades de Kharkov, Kryvyi Rih y Vinnytsia. Sin embargo, no son las únicas prioridades de Donald Trump. El mandatario estuvo como invitado de honor en la final del Mundial de Clubes, disputada entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Allí fue aplaudido cuando llegó al estadio MetLife, acompañado de su esposa Melania. Y al terminar el partido, fue el encargado de entregar, junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el trofeo de campeonato al Chelsea. Su participación coincidió con el ataque ocurrido en su contra hace un año, durante el evento de campaña en Pensilvania, el cual le provocó una herida en su oreja y mató a un asistente del evento. Para Trump, este hecho marcó un antes y un después en su campaña presidencial y mandato actual. Sobre todo el presidente Trump, al dar él personalmente el premio, al estar ahí festejando con los jugadores, es sin duda, cuando él realmente no es su deporte favorito, el fútbol, es estarse preparando para el Mundial 2026 que se llevará en Estados Unidos, Canadá y México, y habrá que ver qué tanto se están preparando las autoridades mexicanas, que parece ser que falta mucho por hacer. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, nos vemos mañana muy puntuales en punto de las 11 de la noche. Bonita noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.